Para todito, Dios le bendiga de una manera especial. Me siento agradecido, me siento honrado de adorar a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar sobre el tema de la Biblia. La Biblia es inspirada por Dios. Dios la hizo para llevar su mandamiento, para dirigir su mandamiento, mis hermanos. No importa el proceso, la lucha, tienes que confiar en Dios. La Biblia, ese se llama el tema. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios donde Dios te habla. Cuando tú te sientes solo, que Dios te habla, te dice, hijo mío, tú estás conmigo. No importa el proceso, la lucha que tú pases. Mis hermanos, la palabra es la salvación de la alma. Esas son palabras de fe. Cuando tú le das a una persona una palabra, le dice Dios te ama, Cristo viene, Cristo te quiere bendecir tu vida y tu familia. Van a haber muchas bendiciones en tu familia. Eso viene por parte de la Biblia, mis hermanos. No importa el proceso que tú pases, la lucha, las dificultades, porque tu Dios te bendecirá en la tierra y moraremos en la sede celestial allá en el cielo. Mis hermanos, no importa el proceso, yo te quiero decir con esta palabra, no importa la lucha, la disfrutar del proceso, porque Dios, tu Dios te bendecirá, mis hermanos. Me siento agradecido de compartir de esta palabra de fe, mis hermanos, porque hay personas que hasta ahora necesitan palabras de fe, palabras de consolación, mis hermanos. No importa el proceso que tú pases, porque tu Dios te bendecirá, dice la palabra. Mis hermanos, vemos personas hasta ahora, que hay personas que leen la Biblia, pero no la aplican para ellos, mis hermanos. Tenemos que amar sobre todas las cosas a Dios, pedirle fortaleza a Dios, guiación de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. También le pedimos, Señor, sabiduría para entender su palabra, mis hermanos. Porque si no entendemos la palabra de Dios, no podemos ser una persona que ama a Dios sobre todas las cosas, mis hermanos. Yo te quiero decir, pero hay propósito en la persona que necesitan a Dios sobre toda la cosa de los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. No importa el proceso que tú pases, porque tu Dios te bendecirá. Hay personas que vemos en esta hora que necesitan palabras de fe, palabras de liberación, palabras de consolación, mis hermanos. Mis hermanos, hay que tener fe, orar siempre, siempre tener a Dios en su corazón, reconocer a nuestro Señor Jesucristo y amar a Dios sobre todas las cosas, como dice la palabra. Ama a tu Dios sobre todas las cosas. Antes que los días lleguen, aleluya, sean primero. Tenemos que tener amar a Dios sobre todas las cosas, mis hermanos. Tenemos que pedir fortaleza, amor a nuestro prójimo, dice la palabra. Tenemos que tener consolación, mis hermanos, en algunos hermanos que necesitan palabras de fe, mis hermanos. No importa el proceso que tú pases, no importa la desesperación que tú estés esperando, no importa la bendición que tú esperas. A todo tiene su límite, mis hermanos. Tenemos que confiar en su nombre, confiar en palabras de aliento, en palabras de restauración, en liberación, mis hermanos. Vemos personas en esta hora que necesitan palabras de fe, palabras de generación para cambiar su vida, mis hermanos. Tenemos que hablar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios enseña en nosotros que tenemos que predicar a toda la criatura del mundo, mis hermanos. Tenemos que ser salvos. Tenemos que buscar el rostro de Dios. Tenemos que invocar la presencia de nuestro Señor Jesucristo que murió por nosotros. Tenemos que amar a nuestro Padre Celestial. Mis hermanos, entonces tenemos que hablar la grandeza de Dios, decir que Cristo ama, que Cristo murió por ti, que Cristo te ama, te rescató de ese mundo, mis hermanos, que Dios dio la vida por ti, mis hermanos. Tenemos que amar uno a los otros. Entonces, no importa el proceso que tú pases, no importa la situación que tú pases, no importa los problemas que tú pases, porque tu Dios te bendecirá, dice la palabra. Vemos personas que esta hora necesitan una palabra de fe, una palabra de generación, mis hermanos.
Tenemos que dar fuerza a los decaídos, como dice la palabra. Dar palabra de aliento a las personas que están decaídos, que están desmayados. Tenemos que confiar en su nombre. Tenemos que hacer la obra de Dios como Dios manda, mis hermanos. Mis hermanos, tenemos que pasar proceso, situación, lucha y dificultades para poder ser cristianos, mis hermanos. Tenemos que amar a nuestro prójimo, mis hermanos. Tenemos que buscar la presencia de nuestro Señor. Y este rostro de Dios tenemos que buscarlo, mis hermanos. Porque Dios viene a buscar un pueblo sin mancha y sin arruga, mis hermanos. No importa la situación, el problema que tú tengas, no importa la lucha, la dificultad que tú tengas, porque tu Dios te bendecirá en la tierra y en el cielo, dice la palabra. Seremos bendecidos, mis hermanos. Son palabras que Dios necesita que le den al pueblo de aliento, de restauración, de liberación, de restauración a las almas, de cansancio, que necesitan una palabra de fe. Entonces, mis hermanos, tenemos que hablar la grandeza de lo que Dios hizo en nosotros, que Dios hizo y lo que Dios restaura en nuestra vida, mis hermanos. Tenemos que ser como aquel pueblo que le obedeció y le llevó los mandamientos donde Dios querían que lo llevaban. Tenemos que ser agradecidos, mis hermanos. Dice la palabra, da gracias por lo que tú has recibido, mis hermanos. Tenemos que amar a tu prójimo, llevar los mandamientos, llevar una palabra de fe de generación, que tú necesitas una palabra de Dios. Vemos personas que necesitan el cristianismo, que necesitan palabras de fe, palabras de generación, palabras de restauración, palabras de fortaleza, mis hermanos. No importa la situación que tú pases, ni los problemas, ni la situación, nada. Es que tu Dios te bendecirá, dice la palabra. Entonces tenemos que darle gracias a nuestro Señor Jesucristo por lo que Dios ha hecho y por lo que Él hará, porque dice la palabra, Él hace la obra en el cielo y en la tierra, mis hermanos. Los problemas Dios lo echa fuera en el nombre de Jesús. Entonces tenemos que tener fe, tener confianza en Dios, tenemos que tener seguridad, tener paciencia, tener guiaciones sobre el Espíritu Santo, orar sin cesar uno por los otros, uno por aquellos. Necesitan palabras de fe en naciones. Tenemos que amar a nuestra familia, a todas las personas que necesitan palabras de fe de generación, que necesitan palabras de vida. Porque hay personas que necesitan un mensaje de Dios, necesitan una restauración, una liberación para Él hacer la obra en esa persona, mis hermanos. Entonces te quiero decir con esto, no importa el proceso, la situación que tú pases, la enfermedad, el Señor reprende, porque tu Dios te dará victoria en gran manera. No importa el proceso, porque el proceso es necesario, mis hermanos. El proceso es necesario para Él glorificarse, para Él obrar, para Él glorificarse en gran manera, mis hermanos. El proceso es necesario. Oiga esto, es necesario el proceso. Tenemos que pasar luchas, dificultades. Tenemos que hacer, Dios hace la obra en nosotros. Tenemos que tener sabiduría espiritualmente sobre la presencia de nuestro Señor. Mis hermanos, hay personas que necesitan esa hora un mensaje de vida, que están tristes, que están sin aliento, mis hermanos. Tenemos que dar un mensaje a la República Dominicana y a Chile y a África y a Colombia, que solo Cristo salva, que solo Cristo liberta, que solo Cristo es restaura. También pedimos por ese país, Estados Unidos, todos los países también, que lo oigan. Colombia, Chile, África, Panamá y todos los países que lo escuchan. Que Dios y que tenemos que hacer, Dios hace la obra en nosotros cuando uno obedece la palabra, la ley eterna y todo eso, mis hermanos. Tenemos que tener paciencia sobre todas las cosas y llevar los mandamientos. No importa el proceso, la situación que tú desmayes, no importa la distancia que tú le pases, mis hermanos. Tenemos que decir esto, que solo Dios rescata los corazones, solo Dios liberta, solo Dios restaura lo que ningún psicólogo ha de hacer, mis hermanos. Tenemos que tener una cosa,
nunca desmayar, como dice la palabra. Todo vendrá en añadidura cuando uno obedece la palabra. Tenemos que pedirle fortaleza a nuestro Señor, guiaciones, dirección, sabiduría, Dios se la pidió, como Salomón se la pidió a Dios. Tenemos que pedir fortaleza, mis hermanos, para que Dios haga la obra en nosotros, porque todo vendrá en victoria cuando uno obedece la palabra. No importa el proceso, la lucha, porque la lucha es necesaria pasar y el proceso también. Entonces, mis hermanos, Dios hace la obra en nosotros cuando uno obedece las leyes generales. Entonces, yo me siento agradecido a veces compartiendo la palabra, nuestra música. Siempre me siento un gozo que Dios me da para glorificar al Señor, para invocar, para adorar a nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga en gran manera, no importa la la situación que tú pases, el proceso, porque es necesario, porque Dios va a llenar tu familia de bendiciones, va a llenar tu ministerio de bendiciones, va a llevar tu vida de bendiciones en bendición, mis hermanos. Entonces Dios tiene propósito con tu familia, con tu vida. Si Dios te prometió algo, Él te lo va a dar, pero a su tiempo. Confiar y Él te dará todas las peticiones de tu corazón, mis hermanos. A veces hay personas que están esperando 50 años por una bendición, pero es necesario 50 años, porque lo que te da el Señor te lo da bueno, te lo da buenísimo. Entonces tenemos que confiar en su nombre, invocar su nombre, llamar la presencia de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es bueno y maravilloso y su grandeza nunca se pagará y su alabanza estará en mi boca. Entonces, mis hermanos, tenemos que amar a nuestro Señor, amar a nuestro prójimo, amar a Dios sobre toda la cosa, los mandamientos, la ley terrenal como Dios lo manda a nosotros. Entonces, obedecer a nuestros pastores, a los miembros, a toda nuestra familia. Es necesario el proceso, es necesario para que tú no te caigas en la tentación, mis hermanos. Mis hermanos, a veces uno se siente triste porque a veces pasamos procesos, pero es necesario pasarlo, mis hermanos. Pablo dice que es necesario pasar lucha. Y si Cristo pasó por más lucha que nosotros, tenemos que pasar nuestra lucha, Señor. Es parte de un propósito que Dios marca, no es parte del hombre, no, es parte de un propósito que Dios te marca para restaurar la vida, para invocar, para llamar su atención. A veces, mis hermanos, como les digo, tenemos que pedirle fortaleza por su familia, por su ministerio. Dice la palabra, el escogido, Dios lo bendice, el escogido. Personas que son escogidas, que Dios lo bendice, que son de vida, que son de restauración. Dios lo bendice a esa persona. No importa la situación que pase, mis hermanos, pero Dios bendice a esa persona. Porque tenemos que tener fe, mis hermanos, tenemos que tener pedirle fortaleza por su iglesia a Dios, pedirle que Dios de una manera especial, mis hermanos. Tenemos que hablar con Dios, hablar con el Espíritu Santo, pedirle sabiduría desde lo alto, fortaleza para nuestro Señor Jesucristo. Dile, ten un diálogo con Dios, que Él es tu amigo y ten un diálogo para tú hablar con Dios. Háblale la noche, en toda hora que tú necesitas hablarle a Dios, en tu hora libre. Tenemos que alabar a nuestro Señor Jesucristo. Dale todo lo que se merece al Señor, porque dice la palabra, Él se merece toda la gloria y toda la honra se merece en Él. Aleluya. Por eso vemos personas que esta hora necesitan palabra de generación, palabra de vida, palabra de eternidad, palabra de generación. Mis hermanos, tenemos que darle fuerza al escogido, al que está pasando un proceso, darle palabra de fe para que se pueda levantar, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, tenemos que hacer agradecidos como hizo Jacob, que luchó por una bendición. Tenemos que luchar por esa bendición que nos necesita,
Pues si usted quiere un ministerio, pedirle, luchar por ese ministerio. Si usted quiere un don, luchar por ese don, mis hermanos, hasta llegar a la meta final, mis hermanos, hasta el grito venga. Mis hermanos, necesitamos palabra de fe, palabra de generación, mis hermanos. No importa la situación que tú pases, porque vendrán luchas, como dice Pablo, vendrán pruebas, como dice Pablo, pero no desmayamos. Mis hermanos, mira, me siento agradecido hoy, tengo un gozo que el 21 de mayo estará en nuestra música nueva, se va a llamar titular, se va a llamar Amante a su presencia, estará disponible el 21 de mayo. Va a entrar, usted entra a YouTube y va a ser una manera especial que Dios se va a glorificar en esta música. Amante a su presencia, de lo que Dios hizo en mi vida. Es una música, mira, mis hermanos, va a traer liberación en la República Dominicana, va a traer guiaciones por Dios, va a traer todo en la vida de cristiano, va a ser un momento de restauración, de aliento, palabra de fe, palabra de generación, va a ser un momento maravilloso, mis hermanos, va a ser un momento que un pastor Dios lo va a usar en gran manera para ir a hablar de esa música. Va a ser un momento increíble, mi hermano. Mi música nueva que yo voy a sacar el 21 de mayo estará disponible en YouTube.